Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto que estén el día de hoy aquí con nosotros. Qué manera de alabar, ¿no? Impresionante cómo el Espíritu Santo se estaba moviendo y también cómo el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿no? Nos llama a responder y alabar al Señor. Es una belleza. Gracias por estar aquí. Es un privilegio poder estar alabando así aquí el día de hoy con ustedes. Hoy seguimos en nuestra serie Vitales, donde estamos viendo cuáles son los indicadores que nos ayudan a tener una vida espiritual sana, y la idea es ver dónde podemos hacer ajustes en nuestra vida espiritual con la ayuda del Espíritu Santo para poder tener esta vida abundante que Jesús nos promete. Esa es la promesa que Él nos da. Y en las últimas 5 semanas hemos visto que una vida espiritual sana es aquella en la que estamos siguiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en que tenemos una vida que lo alaba en todo momento, que vivimos en comunidad, como un pueblo de Dios, que tenemos una intimidad con Él cercana, porque sabemos que somos sus hijos, sus hijas, y que somos generosos, ¿no? Como respuesta y en respuesta a la gran generosidad que ha tenido para nosotros. Y hasta ahí es donde vamos. Pero pensando en estos indicadores, ¿has pensado si se alinean con los objetivos que tienes en tu vida? ¿Se alinean? ¿O a veces sientes como que interfieren un poco en estos objetivos y dices, bueno, tengo que vivir en comunidad, pero la verdad, todos los compromisos que tengo complican un poco el tema de que estemos pudiendo vivir en comunidad? O sé que tengo que responder en forma generosa, Dios ama al dador alegre, lo que vimos la semana pasada, pero qué difícil es alinear eso con los planes que tengo, y tal vez no es el mejor momento para ser generoso. Y así es que puede ser que tus objetivos no estén alineados, ¿no?, con estos indicadores, pero la realidad es que estos indicadores están alineados con la palabra de Dios. Y la realidad es que, y lo más importante es que estos indicadores buscan que nos pueda llevar a cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y de esto es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de cuál es el propósito para nuestras vidas. Porque una vida espiritual sana es aquella cuyos objetivos están alineados con el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Hace sentido? Es una pregunta que es muy importante, porque si no nos detenemos a hacerla, puede ser que en el día a día estemos tratando de avanzar, pero estemos como esos ratoncitos que están en una ruedita, o el hámster que estás dale y dale y dale y dale y dale y dale y dale, y sientes que no avanzas. O puede ser que sientas que estés avanzando, pero en realidad estés avanzando en la dirección que Dios no necesariamente quiere para ti en su propósito. Entonces yo creo que es una pregunta importante que nos tenemos que hacer: ¿cuál es el propósito de tu vida? Así es que te invito ahorita en este momento a que hagamos ese alto y pensemos en eso. Bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuáles son esos objetivos centrales que están en mi vida, que me llevan a hacer lo que hago todos los días? O sea, que me llevan a estudiar, que me llevan a trabajar, a cuidar a la familia, a hacer deporte, a divertirme, a venir a la iglesia, a orar, a diezmar. Bueno, ¿cuál es el propósito de todo esto lo que estás haciendo? O sea, en pocas palabras, ¿cuál es la razón por la cual te estás levantando todos los días? La sociedad dice que para encontrar tu propósito, y esto lo obtuve de Psychology Today, el site, dice que tienes que encontrar qué actividades te hacen feliz y al mismo tiempo puedas usar talentos naturales, y que cuando las juntas, ahí estás encontrando tu propósito. ¿Ok? Y hace sentido en cierta manera, porque bueno, si como cristianos podemos decir Dios quiere que sienta gozo, que sea feliz, me ha dado características, dones naturales, y entonces los junto y ya encontré mi propósito. Y dice también Psychology Today que si todavía no lo encuentras, pues que es fácil, ¿no? Sigue tu alegría, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer, dicen ellos que la alegría es una emoción tan poderosa, ¿sí?, que dice y te revela la verdad más profunda en tu subconsciente, te la va a revelar. Entonces, si se piensa en las cosas que te han dado alegría en el pasado, luego haz una lista de esos tiempos, busca un patrón y ahí estarás
encontrando en lo profundo de tu subconsciente y a través de la alegría el propósito de tu vida. Que busques dentro de ti. Y si yo te dijera que dentro de ti no lo vas a encontrar, que la palabra en Jeremías nos dice que el corazón es engañoso y que no tiene remedio. ¡Wow! El corazón efectivamente sí es capaz de tener esos deseos buenos, nobles, que nos guían hacia el propósito, porque somos diseñados a imagen de Dios y cuando lo realizamos, claro que sentimos este gozo al cumplirlos, eso está bien, pero a causa del pecado también tiende a engañarnos y a desear y ser feliz satisfaciendo deseos que no están alineados con Dios. Y ahí es donde está el riesgo de buscar dentro de ti. Así que no necesariamente esas actividades que te hacen feliz es en las que encontrarás el propósito de la vida. Los sentimientos y las capacidades que nos da Dios no son las que definen nuestro propósito. De hecho, nosotros no lo definimos. Yo en el 2007 mi familia y yo llegamos a este país y Dios me bendijo con una bella familia, con un buen trabajo, la oportunidad de haber nacido aquí, de venir a vivir aquí para alejarnos de la inseguridad de la Ciudad de México, a cumplir con el sueño de poner mi propio negocio, ¿no? Era lo que yo había estado deseando toda la vida y Dios me había guiado a eso y eso me hacía muy feliz. Pero yo recuerdo que en las mañanas era como, de repente me llegaba este pensamiento que yo decía, ¿esto ya es todo? ¿No? Esto es todas las mañanas estar yendo, ¿es todo? Yo decía, algo falta. Y no me lo tomes a mal, yo era feliz, o sea, sentía alegría, pero en el corazón decía, algo falta. Ser profesionista con una hermosa familia, cumplir mi sueño, no era suficiente, ¿no? Algo me decía que algo faltaba. Y entonces platiqué con mi pastor y me dio un libro que se llama Vida con propósito, de Rick Warren, y que abre con una frase que es muy clara, que dice, mira, si tú entiendes esta frase, ya no tienes que leer el resto del libro, que dice, no se trata de ti, ¿no? Dice que la sociedad te va a decir que busques dentro de ti y que busques, pero que ahí no vas a encontrar nada, que tienes que voltear al Creador para preguntarle, hey, ¿de qué se trata la vida? Y hace sentido porque fuimos diseñados con este diseño inteligente de Dios y nuestro propósito va más allá de lo que nosotros podemos ver. Él tiene un panorama mucho más amplio y fuimos diseñados con este diseño inteligente. El propósito solamente lo conoce el Creador. Y como ejemplo se me ocurrió este iPhone. Este iPhone es una obra maestra de la humanidad. Y no me pagan por estar haciendo comerciales, ¿no? Pero no, en serio, condensa y expresa la inteligencia y el potencial creativo del ser humano. O sea, gran capacidad de diseño, de tecnología está condensada aquí. Es una obra maestra este iPhone. Pero si este iPhone hablara y dijera, bueno, conozco mis capacidades, voy a buscar en mí para definir mi propósito, tal vez lo que diría es, bueno, pues fui diseñado en Estados Unidos, pero fabricado en China, entonces voy a cambiar mi lenguaje y la manera de dar la hora al chino, porque así voy a reflejar mi verdadera identidad, ¿no? Se vale, porque quiere reflejar su identidad. Y también dice, bueno, pues yo tengo tantas capacidades y tantos apps que he decidido no aceptar actualizaciones de software porque solamente me hacen más lento, me roban memoria, yo con lo que tengo ya estoy bien. No más actualizaciones de software, ¿no? Es más, puedo dirigir a mi usuario de una manera precisa, sé exactamente dónde estoy colocado en el mundo y le puedo optimizar una ruta, pero mejor voy a darle la ruta más larga porque sé que si estoy cargado al carro voy a tener batería 100% y siempre quiero tener la batería cargada al máximo. Entonces le voy a dar las rutas más largas para estar seguro que me cargo. Y bueno, soy un vehículo para comunicar grandes ideas, pero creo que el texto es más eficiente que todo esto de video y redes sociales. Así es que voy a bloquear las redes sociales de este teléfono, ¿no?
Y la verdad, dice, con esto estaré cumpliendo mi propósito de ser este dispositivo el más auténtico, fiel a su identidad y el más eficiente que pueda haber. Y yo creo que probablemente le podríamos perdonar todo, pero que nos bloquee las redes sociales, eso sí ya lo tiras, ¿no? Ahí sí dices, ahí sí no sirves. Y es que el iPhone tiene un propósito que va más allá de lo que él mismo puede ver dentro de sí. O sea, él fue diseñado para interactuar en el lenguaje del usuario, ¿no? No en el lenguaje de su propia identidad. Y también fue diseñado para que su seguridad y su capacidad cada vez sean mejores con nuevos sistemas operativos. Y también él fue diseñado a no preocuparse por la carga, porque sabe, y los usuarios estamos conscientes de que vamos a estar cargando el teléfono. Y también fue diseñado para ser este vehículo de comunicación eficiente, pero de las grandes ideas que tiene el usuario, no las ideas que pueda tener él. Y bueno, en este ejemplo que suena un poco raro, ¿no? De igual manera, yo te diría que el lugar donde naciste, tus capacidades, tus necesidades o tu inteligencia, eso no define tu propósito. Ya fue definido por nuestro Creador, por Dios. Y para ver esto vamos a recurrir a la palabra, a un versículo muy conocido y que lo sintetiza todo. Mi oración es que este versículo nos pueda guiar a este encuentro de nuestro propósito. Y es un versículo del apóstol Pablo que escribe a sus seguidores en la ciudad de Éfeso. Y los invito a que nos pongamos de pie para que juntos lo podamos leer. Se encuentra en la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Palabra del Señor. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Dos cosas en cuanto a lo que somos hechura. Hechura viene de la palabra griega que es poiema. Y esta palabra significa que es una obra realizada por un artesano. De ahí viene la palabra poema. De hecho, Dani y yo estábamos comentando en la mañana que es esta obra artística donde cada pieza tiene un lugar especial. Nosotros somos hechura. Y además dice que somos hechura, o sea, en plural. O sea, no está diciendo eres hechura, ustedes son hechura, sino que todos somos hechura de Dios. Y eso es importante, porque lo que quiere decir cuando él dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, quiere decir que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el poder creador de Dios, nuestro artesano divino, entra en acción para darnos vida y para incluirnos en su obra maestra. Ya fuimos creados, o podríamos decir, recreados en Jesús, y la cuenta por nuestros pecados ya ha sido pagada por Él. Ante Dios nuestros pecados ya no nos condenan y ya podemos estar frente a Él. Pasamos a formar parte de esta obra maestra, donde fuimos reconciliados, adoptados como hijos e hijas del Rey Altísimo, gracias a que seguimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la condición. Y a partir de ese momento, Dios trabajará en cada uno de nosotros para que en conjunto, como obra maestra en conjunto, seamos esta expresión de la creación a la creación, de su bondad y de la gracia tan maravillosa que no puede compararse con nada. De hecho, Pablo, antes de este versículo que leímos, en el versículo 1 al 8, dice, se los voy a leer, antes ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Han escuchado la frase cuando decimos, o cuando alguien dice, ¿estás muerto para mí? Así estábamos muertos, alejados de la gloria de Dios. Entonces dice, antes ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo todos nosotros vivíamos como ellos,
impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Merecíamos la ira, merecíamos el castigo de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor a nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Eso es a lo que se refiere creados en Cristo Jesús. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Es bello porque hemos sido adoptados como hijos e hijas del Rey Celestial, donde nos espera un lugar para sentarnos con Él en el cielo. ¿Se dan cuenta? En Cristo Jesús, eso es lo que nos espera para mostrarle a la creación, para mostrar por los siglos de los siglos la incomparable riqueza de su gracia, este favor inmerecido que nos dio y que recibimos a través de Jesús. Estábamos cantando en la mañana que Él dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente entregó su vida para eso. Él sufrió ese martirio en la cruz para darnos vida e incorporarnos en esa obra maestra como hijos y como hijas de Dios. Es maravilloso, somos parte de esta gran obra maestra. Yo te invito a que si aún no lo sigues, si aún todavía no sigues a Jesús, tú puedes ser parte de esa obra maestra. Él quiere que tú estés sentado con Él por la eternidad en esta obra maestra. Pero para eso necesitas aceptar a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador. El precio más grande Él ya lo pagó en la cruz. Así es que recíbelo en tu vida y sé parte de la obra maestra que Él está realizando. El cómo es arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que has pecado, pidiéndole perdón y diciéndole: Jesús, te entrego mi vida. Tú me pides lo que sea y yo lo hago, te entrego mi vida. Sé mi Señor. Y como muestra pública, una vez que lo hagas, bautízate. Porque cuando Él nos pide que lo recibamos, nos pide también que declaremos al mundo que es nuestro Señor. Y entonces pasas a ser parte de esta obra maravillosa del Señor. Y la palabra es muy práctica y nos dice cómo ser parte de la obra maestra. Dice: mediante buenas obras, las cuales dispuso de antemano antes de la creación, a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, resumiendo, tratando de encontrar nuestro propósito según a esta escritura, es que nuestro propósito es ser parte de la obra maestra de Dios, siguiendo a Jesús, realizando las buenas obras que nos ha preparado. La voy a ver otra vez. Nuestro propósito es ser parte de la obra maestra de Dios, siguiendo a Jesús, realizando las buenas obras que ha preparado. Ese es nuestro propósito. Entonces, yo no hago buenas obras para que Jesús me acepte. Yo no hago buenas obras para que pueda tener derecho a sentarme en esta obra maestra con Dios. Es al contrario. Hago buenas obras cuando ya soy parte de la obra maestra de Dios al haber sido reconciliado con Jesús en la cruz. Es diferente al haberlo aceptado como mi Señor. Pero todavía le falta a este propósito para qué son esas buenas obras. Y lo que vemos en su palabra es que esta es una obra maestra donde cada uno de nosotros vamos siendo conformados en esta obra con el poder del Espíritu Santo cada vez más a la imagen de Dios, y la irá perfeccionando hasta el día en que Jesús regrese. De hecho, Pablo en la segunda carta a Corintios, versículo 3:18 dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen y semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Entonces, somos transformados, pero no somos transformados por las reglas que dicen: haz esto, no hagas esto, pórtate aquí, ven aquí, sal de aquí.
y nos vamos encajonando. Ese no es el plan que Él tiene, sino Él, con el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros, empieza a transformar nuestra mente, nuestro corazón, y es cuando empezamos a expresar las características de Cristo en nuestra vida y empezamos a reflejar más características propias de Él, de su carácter. Gálatas habla de estas características que son este fruto que va generando. Dice Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, ese amor que Jesús nos lleva a dar, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y dice, no hay ley que condene estas cosas. Claro que no, son las características de Jesús. ¿Y para qué? ¿Para qué está haciendo toda esta transformación? En el libro de Hechos, en capítulo 1, dice que, pero cuando venga el Espíritu Santo, que es el que está trabajando en nosotros, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí está. Es para dar testimonio con buenas obras de quién es Él y que Él vive y que está llamando al mundo a ser parte de esta obra maestra. Así es que nuestro propósito, entonces, ya complementándolo, sería, nuestro propósito es ser parte de la obra maestra de Dios, siguiendo a Jesús, realizando las buenas obras que Él ha preparado para dar este testimonio de nuestra fe, de lo que creemos. Y nos va a usar entonces con este propósito, ahora sí, con las habilidades que nos ha dado, con los recursos que nos ha dado, con el temperamento y carácter que nos ha dado. Si soy explosivo, va a usar eso. Si soy más dócil, va a usar eso. Él va a usar la manera en que nos ha conformado, las relaciones que nos ha dado, la historia que tenemos, también la va a utilizar. Los pecados que hemos dejado atrás y que han tenido consecuencia en nuestra vida, también va a usar esa historia, triunfos, fracasos, heridas, todo lo va a usar para realizar las buenas obras que ha preparado para su obra maestra. Somos únicos, cada uno de nosotros somos únicos, pieza clave en la obra maestra. Para hacerlas en el tiempo que Él nos da, porque el tiempo que nos da es un regalo de Él, y en el lugar donde nos ha colocado a cada uno de nosotros. Porque no es casualidad que hoy te encuentres donde estás. Y así poder ser testigos de Él y de esta obra maestra a la que está invitando al mundo, para que todo mundo le dé la gloria por esta gran obra, que la gloria sea para Él. Y Mateo dice eso en Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Para eso son. Ahora, también sabemos que somos seres quebrantados, imperfectos. Dios mejor que nadie lo sabe, pero lo que va a hacer es, precisamente porque lo sabe, Él, el Espíritu Santo, nos va a dar habilidades especiales para ayudarnos unos a otros a realizar la obra en conjunto, porque Él ya tiene el plan. El plan, si uno lo lee en la Biblia y lo lee hasta el final, es un plan que sabemos que es un plan perfecto que se cumplirá, ¿no? Y nos va a dar estos dones de que habla en Primera de Corintios, habla de esta acción de darnos estos dones en Primera de Corintios 12, que dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios el que hace todas las cosas, ¿ok? A cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces, a cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús, nos ha dado una manifestación especial del Espíritu. Son los regalos del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, capacidades que reparte entre nosotros para edificarnos, que vienen listadas en el libro de Romanos, capítulo 12, en Corintios también, capítulo 12. Y uno de esos dones, algunos de ellos, fueron capacidades que le dio en aquel entonces, en un principio, a los apóstoles,
cuando apenas empezaban a llevar la buena noticia. La obra maestra en aquel entonces requería capacidades que tuviera la gente que dijera, wow, esto solamente Dios lo puede hacer, obras milagrosas, para confirmar que era Él quien los había enviado a medida que iban llevando este mensaje siendo testigos de lo que Jesús había hecho. Entonces, en aquel entonces dio dones para hacer milagros y para sanar. Y lo que hacía, llegaba a suceder que, por ejemplo, con un pañuelo o un delantal tocaban a Pablo y luego llevaban ese pedazo con una persona y la persona sanaba. Un don milagroso, ¿no? O Pedro llegando con un lisiado que había sido lisiado de su vida y le dice, en el nombre de Jesús levántate. Y así tuviera fe o no tuviera fe el lisiado, la capacidad que ya tenía para sanar se levantaba. Era maravilloso, eran estos milagros, y que quiero aclarar que no significa que Dios no haga milagros hoy. Hoy Dios tiene y actúa milagrosamente para sanar gente. Muchos de aquí hemos sido testigos de ver cómo Dios sana milagrosamente. Entonces tenemos que seguir orando y pidiendo por milagros porque sabemos que Él sí responde y Él sana. Lo que no es esta acción de yo llego, levántate, sánate y sana, como eran esas señales que daban en el principio. De igual manera, había en aquel entonces habla de este don de interpretar, de hablar en lenguas e interpretarlas, que era que podían hablar en lenguajes para que la gente pudiera entender el mensaje que se estaba llevando. Y había también gente que los interpretaba. Y hay teólogos que dicen que incluso eran lenguajes angelicales que se podían hablar y que había gente que los interpretaba y que era necesario que hubiera alguien que los interpretaba. Pablo decía que sí, que existían, pero decía úsense en forma personal. Son para edificar personalmente, no son para usarse en público, porque entonces la gente no va a entender qué está pasando al estar escuchando eso. Entonces estaban esos dones, el don de profecía, que era entendido como revelaciones divinas de las verdades de Dios. Eran necesarias en aquel entonces estas revelaciones de Dios, de doctrina. La Biblia no estaba escrita. Iban los apóstoles de comunidad en comunidad. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, se necesitaban profetas que daban la voluntad de Dios y decían, es esto, es el otro. Y claro, eso se fue recopilando, se fue escribiendo la escritura, y cuando terminó la escritura, la revelación quedó cerrada. Ya tenemos la suficiente revelación para poder llegar a Dios y ser salvos. Que a su vez no significa que el Espíritu Santo no te hable y te diga, oye, tienes que orar por esa persona, ¿no? Y sabes que sientes ese llamado, pues porque está siendo vivo en nosotros, o usa esta palabra para edificar a alguien, o ve en esta dirección. A todos nos ha pasado cuando estamos orando, porque el Espíritu Santo es vivo y sigue hablando por nosotros, pero el hecho de dar doctrina adicional, eso ya fue cerrado. Ahora, los dones o capacidades que hoy reparte entre nosotros para edificarnos son el del servicio y las ayudas o ayudas prácticas. Esta habilidad de querer servir y ayudar en el cuerpo de Cristo, en las necesidades físicas de la gente que recibe dando una sonrisa en la entrada, los músicos que están cantando en alabanza, en producción, voluntarios, con los niños, en Soul Kitchen cuando hicimos el evento, estas actividades de servicio. Hay dones de enseñanza también para instruir con claridad y comunicar el conocimiento de las doctrinas de Dios. Es un don especial que le da a ciertas personas y por eso se van repartiendo para apoyarnos unos a otros. El don de aliento, que es para fortalecer a los débiles, ¿no? Y confortarlos en pruebas. La dadivosidad, este don de compartir lo que uno posee con los demás, ese también es un don que a algunos de ustedes les está dando. Liderazgo para dirigir y administrar en la iglesia. Misericordia, este corazón con compasión de los que están en desgracia, que así sea a la 1 de la mañana, así sea a la hora que sea, no importa, cuando escuchan a alguien son movidos para dejar lo que están haciendo e ir a ayudar. Ese don de misericordia. Palabra de sabiduría, que es discernimiento para aplicar verdades bíblicas. Palabra de conocimiento, que es para buscar esas cosas profundas que tiene la palabra que le está revelando esta persona, el Espíritu Santo, y poder explicarlas de manera clara, ¿no? Hay gente que tiene eso que dices, wow, yo no había visto en la palabra esto, y mira, o sea, qué bien, cómo se ve. El don de la fe, todos los creyentes tenemos don de la fe. De hecho,
tenemos fe en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es un don que Él nos dio para que nosotros respondiéramos. Pero hay gente todavía que tiene una fe, que son gigantes en la fe, o sea, férrea, que no importa lo que esté pasando, ellos confían plenamente en las promesas de Dios. Ese es el don de fe. Discernimiento de espíritus. Hay gente que le ha dado Dios esa capacidad de distinguir entre el verdadero mensaje de Dios y el engañador. Y pueden saber, no, esa es una falsa doctrina. Y de ayudas para acudir a quienes tienen necesidad. ¿Se dan cuenta? Todos esos dones no se los da a cada uno de nosotros, más bien los reparte para que juntos seamos edificados en esta obra maestra. Eso es lo que hace. Y Pablo dice en Corintios 14 que los procuremos, que le pidamos al Señor, Señor, dame dones. Yo quiero servir, dame estos dones, porque Él está haciendo esta obra maestra. Y yo te diría que si tú todavía no estás bien conectado al cuerpo, participando en comunidad, necesitas hacerlo. Necesitas recibir la edificación que Dios te va a dar en esta obra maestra de los otros dones que tiene la gente, para que puedas crecer y brillar ahí, precisamente en esta obra. Es parte del propósito de nuestra vida. Y por otro lado, a ti te quiere dar el privilegio, ¿sí?, de poder ser parte de esta obra con los dones que te va a dar para que otras personas sean edificadas. Entonces, si aún todavía no te conectas, hazlo, porque la realidad, igual suena así, la realidad es que si tú no lo haces, el que tiene la pérdida eres tú, porque Dios va a realizar la obra contigo o sin ti, ¿no? Ese don que necesita, que te está dando a ti, se lo va a dar a alguien más para que lo use en el cuerpo. Entonces, es una bendición el poder ser parte de esta obra. Y esa es la maravilla. Nuestro propósito es ser parte de la obra maestra de Dios, siguiendo a Jesús, realizando las buenas obras que Él ha preparado para dar testimonio de nuestra fe. Y déjame cerrar compartiendo contigo, así que como una pincelada de esta obra maestra que me tocó esta semana presenciar. Y es una familia, ellos están asistiendo aquí a la iglesia, van a un grupo puente, y en el grupo puente se ha estado hablando de que Jesús es el buen pastor, el Salmo 23, que si tú sigues su voz, te va a llevar a verdes prados. Si no sigues su voz, pues no llegarás a verdes prados, ¿no? Eso es un poco lo que han estado trabajando en eso ellos y la comunidad, ¿no?, edificándonos unos a otros. Y de repente él pierde su trabajo hace 3 semanas, se queda sin trabajo. O ya tenía más de 3 semanas de haber perdido su trabajo. Y pues tiene la presión económica, ¿no?, de no generar ingreso. Y bueno, pues él está escuchando esto. Y de repente, la semana antepasada le llega un cheque de la compañía que lo despidió por una semana que no trabajó. Y le llega, y entonces lo que decís, wow, ¿qué hago? ¿Lo cobro o no lo cobro? No se van a dar cuenta porque ya salió como si fuera trabajado, pero Dios me pide que siga su voz. ¿Lo regreso o no lo regreso? ¿Le llamamos al pastor o no le llamamos al pastor? ¿No? Y entonces ellos vienen el domingo pasado y escuchan a Jonathan predicar de la generosidad, y la palabra que ellos escuchan es: hey, tú confía, yo soy el que proveo, pruébame, ¿no? Tú confía. Y eso es lo que a él se le queda, y se le queda esa palabra, y llega, le habla al jefe y le regresa el cheque. ¿A poco no es una obra maravillosa de la transformación que Dios hace en la gente? De la obra maestra que está haciendo en esta familia. Ahí no quedó la historia. Le llama al jefe y le dice: bueno, tengo este cheque, te lo voy a regresar, yo no lo trabajé. Pues el jefe le dice: ¿sabes qué? Quédate con el cheque. Necesito gente como tú. Regresa a trabajar. Tienes un aumento de sueldo. Gloria a Dios. Es impresionante. Cuando yo lo escuché y cuando él me lo contó, yo podía ver la alegría en su cara, en su rostro. Y por supuesto que había alegría porque obviamente le dieron un aumento y tiene trabajo. Pero su alegría mayor era constatar que esta obra maestra es viva, que Jesús es vivo, que está trabajando en nosotros. Y en la medida en que trabaja en nosotros,
Él obra no solamente lo que hizo en su familia, sino ante el jefe. El jefe, ese bello testimonio que recibió, es algo que al jefe le va a servir para glorificar a Dios y decir, wow, esta persona tiene algo diferente. Ese es el tipo de obras que Dios nos pide hacer en el día a día. Él nos va guiando, Él nos los va a dar. De eso es de lo que se trata. No se trata de nosotros, se trata de seguirlo a Él, ¿ok? Entonces, bueno, pues nuestro propósito es ser parte de la obra maestra de Dios, siguiendo a Jesús, realizando las buenas obras que Él ha preparado para dar testimonio de nuestra fe, ¿ok? Y una tarea es, te invito a que salgas hoy y digas y hagas tuya esta verdad, soy parte de esta obra maestra, que busques esa buena obra que Él quiere realizar hoy saliendo de aquí. Si Él tiene obras para ti, búscalas, de tal manera que llegues en la noche, descanses y cuando pongas la cabeza sobre la almohada, le digas al Señor, gracias por darme el privilegio de haber aportado a la obra maestra que tú estás haciendo. Y en las mañanas levántate con ese corazón, Señor, ayúdame, guíame a estas obras que tú quieres que yo haga para que tú seas glorificado.